Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo y eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, yo te veré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El deseo de nuestro corazón es que nuestro canto llegue hasta tu presencia y adorarte y exaltarte. Te alabamos, Dios. Recibe nuestra alabanza, Señor. Razones que te amamos.
más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se secará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero estar, con gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es alabarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Iglesia, buenos días. Gracias a Dios por este nuevo día, este nuevo domingo.
Como ya de costumbre, nos encontramos para recibir el mensaje de la palabra de Dios después del tiempo de alabanza, de oración. Pero gracias a Dios por este regalo de este nuevo y muy bonito día. Así de que nos disponemos a meditar en la palabra de Dios. Y como siempre me gusta permitirnos un momentito para orar, ponernos en las manos de Dios y que el Señor traiga pues la palabra que creo Él ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Padre, te damos gracias esta mañana y te bendecimos. Gracias por el regalo de la vida, por este día. Nos ponemos en tus manos para la predicación de este mensaje. Te pido que cada corazón esté receptivo y este mensaje sea lo que estamos necesitando en tiempos como estos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hemos estado todos estos domingos compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Y hoy creo que el mensaje da un pequeño giro en el sentido de que pretendo que volvamos a la esencia de lo que es la vida cristiana al final de cuentas. ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y eso creo que es un mensaje importante esta mañana para toda la iglesia, para todos nuestros amigos, familiares que están conectados en cualquier parte, en cualquier lugar. He titulado este mensaje a manera de interrogación: ¿nosotros o ellos? Ese es el título de este mensaje para esta mañana y bueno, como siempre digo, los predicadores contamos historias y yo quiero contarte una historia creo que fabulosa, esperando que encontremos ahí la esencia de lo que necesitamos conocer, vivir y experimentar cada día. Te cuento una historia. Dan Masur. Él se consideró un afortunado, aunque la mayoría de la gente lo consideró un loco chiflado. La razón es que le faltaban 2 horas de caminata empinada para alcanzar la cúspide, la cima del monte Everest. A escasos 300 metros de hacer realidad un sueño de toda la vida. ¿Qué sucedió? Mira, cada año esos aventureros que les gusta el alpinismo se preparan de la mejor manera durante mucho tiempo y tienen en su mira, creo, como la cúspide de su carrera, alcanzar la cima del monte Everest, esa montaña que se encuentra aproximadamente a 8.800 metros de altura, casi 9 kilómetros de altura. Y es un desafío para quienes se dedican a esto de escalar, los alpinistas. Y todos los años alguien muere en el intento. Todos los años se sabe de tragedias, de accidentes en la búsqueda de alcanzar la cúspide del monte Everest. Y esa cúspide del monte Everest no se caracteriza por ser una cúspide así como muy hospitalaria, sino por el contrario. Los escaladores la consideran, más allá de los 7.900 metros, consideran esa área como la zona de la muerte, un área sumamente peligrosa cuando ya están a punto de alcanzar la cresta, la cúspide de la montaña. Y las temperaturas a esa altura oscilan a varios grados bajo de la temperatura de congelación. Es decir, es tiempo difícil estar ahí. Las ventiscas hacen muy difícil la visibilidad prácticamente nula y la atmósfera ya se encuentra sin oxígeno. Y dicen que en esa área hay cadáveres por todos lados. Es tremendo esto. Un escalador británico había muerto 10 días antes del intento de Dan Masur. 40 escaladores que habían podido ayudar a este alpinista, escalador inglés, optaron por no hacerlo. Lo pasaron de largo en su avance hacia la cima. Realmente el Everest puede ser una montaña muy, muy cruel.
Sin embargo, el hombre de nuestra historia, Dan Masur, ese día se sentía con suerte junto a 2 colegas suyos que lo acompañaban en esa travesía hacia la montaña. Y ya a esas alturas ya alcanzaban a divisar la cúspide del monte Everest. Y tras varios años de planeación y 6 semanas tenían ya escalando la montaña, el día 25 de mayo del 2006, a las 7:30 de la mañana, el aire se había calmado y el sol brillaba y tanto ellos se sentían con muchas energías como esperanzas porque estaban preparando ya el ascenso final para alcanzar la cúspide tan deseada por muchos años de la montaña del monte Everest. Y fue en ese preciso momento cuando Dan Masur alcanzó a vislumbrar algo en la cima, cerca de la cima de la montaña que le llamó su atención. Un pedazo de tela amarilla brillaba con los rayos del sol y él pensó que tal vez sería una carpa, se confundió pensando que era una carpa, pero luego se dio cuenta que realmente era una persona. Y había ahí un hombre aferrado muy precariamente a una roca frente a un precipicio de 2.400 metros. Así estaba, un precipicio de 2.400 metros. Ya este hombre se le habían caído los guantes y su chamarra, su chaqueta que lo protegía del frío intenso estaba abierta. Así que este hombre estaba totalmente expuesto al frío. Y la falta de oxígeno a esas alturas es capaz de producir que el cerebro se inflame y produce alucinaciones, dicen los expertos. Masur sabía que a este hombre no tenía ni idea este hombre de dónde estaba. Así que Masur se acercó a él y le gritó: amigo, ¿puedes decirme cómo te llamas? Sí puedo, contestó el hombre un tanto complacido. Me llamo Lincoln Hall. Masur no lo podía creer. Él había conocido a ese hombre. Él había reconocido el nombre de Lincoln Hall. ¿Por qué? Porque 12 horas antes, cuando todavía venían avanzando hacia la cúspide de la montaña, Masur había escuchado las noticias por el radio y decía, Lincoln Hall, decía esta noticia, Lincoln Hall murió en la montaña y su equipo, sus demás compañeros, tuvieron que dejar su cuerpo encaramado en una cuesta. Esa fue la noticia que había escuchado como unas 12 horas atrás Masur. Después de haber pasado la noche a 8 grados bajo cero, respirando un aire sin oxígeno, Lincoln Hall milagrosamente seguía vivo. Y Masur pensó en ese momento, estaba cara a cara frente a un milagro, el poder ver a ese hombre sobrevivir en tales condiciones tan adversas. Pero también Masur tenía ante él una decisión difícil que tomar, o aparentemente una difícil decisión. Cualquier intento de rescatar a este hombre conllevaba riesgos profundos también para él. El descenso de por sí ya era peligroso, sin contar con el peso adicional de un moribundo. Además, realmente, ¿cuántas horas de vida le quedaban a Lincoln Hall? Nadie lo sabía. Los 3 escaladores podían sacrificar el Everest, ese proyecto que por tantos años estuvieron preparando y que estaban ya a escasos metros de lograrlo. Ellos podían sacrificar su Everest por una causa probablemente perdida, que era rescatar a Lincoln Hall, ya casi allá moribundo. Tenían que elegir entre abandonar su sueño o abandonar a Lincoln Hall. Ese era el desafío. Optaron por abandonar
su sueño. Los tres le dieron la espalda a la cima del Everest y comenzaron el lento descenso, centímetro a centímetro, cargando el cuerpo de Lincoln Hall. Su decisión de salvar la vida de Lincoln Hall genera una gran interrogante, creo yo. La pregunta o las preguntas interesantes que quiero hacerte esta mañana. ¿Haríamos lo mismo? ¿Sacrificar nuestra ambición por salvar a otro ser? ¿Poner nuestros sueños a un lado para rescatar a otro escalador? ¿Dar la espalda a nuestras cumbres personales de éxito para que alguien más pueda vivir? Estas son las decisiones de encrucijada que tomamos a diario. No en el Everest como con otros aventureros, sino en nuestros hogares, día a día, con el cónyuge, con los hijos, en el trabajo con nuestros colegas, en la escuela con los amigos y compañeros, en las iglesias con los hermanos en la fe. Siempre en la vida nos enfrentamos a decisiones grandes y pequeñas, pero todas igualmente significativas e importantes, porque tiene que ver con quién va primero, nosotros o ellos. Por eso quise titular este mensaje de esta manera. Decisiones como, por ejemplo, cuando el padre elige la mejor escuela para los hijos por encima de una transferencia, de un cambio de ciudad donde le podría ir mejor a él en su carrera profesional, por ejemplo. Cuando en la escuela, como estudiantes, el estudiante se sienta a comer con los muchachitos o las muchachitas menospreciados y no con los más populares, por ejemplo. O tal vez cuando una hija o un hijo universitario decide pasar sus días libres con su mamá que ha envejecido y está en la unidad de cuidado de pacientes con problemas mentales, entre otras cosas que enfrentamos en el día a día. Cuando renuncias a los sueños personales por el bien de otros, Cristo dice que te estás negando a ti mismo. Su palabra, Mateo 16:24, lo confirma. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esa es la situación. Eso es, creo, la esencia, al final de cuentas, de la vida cristiana. Esas son las decisiones realmente que trascienden en nuestra vida y que determinan realmente quiénes somos. Ese es el desafío. Y este es el ingrediente más sorprendente de un día grandioso, como Jesús nos quiso decir al hablarnos de negarnos a nosotros mismos. Y ese ingrediente es abnegación. Esa palabra, abnegación. La abnegación es la renuncia voluntaria a los propios deseos, a efectos o a intereses personales en beneficio de otras personas. Eso es abnegación. ¿Y acaso no pensamos normalmente que es todo lo contrario? Los días estupendos, pensamos en los días estupendos para sentirnos muy bien, de nuestros antojos, no me importa nada más que disfrutar lo que a mí me gusta. ¿Sí? Es la libre expresión también de nuestro ego y la celebración de nuestra identidad. Pero ¿cómo es pensar que negarnos a nosotros mismos como que va en contra de nuestra cultura, ¿verdad? Yo quiero disfrutar, yo quiero experimentar el placer, yo quiero experimentar la felicidad, yo quiero disfrutar lo que me gusta. Pero negarnos a nosotros mismos, eso va contra cultura realmente. Cuando leíste, por ejemplo, por última vez, un aviso publicitario que dijera, por ejemplo, no vaciles, niégate a ti mismo y la pasarás de maravilla. ¿Cuándo has visto un anuncio como esos? Por el contrario, ¿verdad?
Pero Jesús pudo haber escrito un anuncio como ese. No vaciles, niégate a ti mismo y la pasarás de maravilla. Jesús lo pudo haber hecho, porque Él vivió de esa manera y nos enseñó de esa manera. Realmente Jesús va en contra de la cultura en muchas de sus decisiones, en muchas de sus aseveraciones. ¿Sí? Él, por ejemplo, nos llama a bajar cuando en lugar de subir, nos dice a la derecha en lugar de la izquierda, o a la izquierda en lugar de la derecha. En fin, muchas cosas de este tipo son la base de la enseñanza de Jesús, que repito, muchas veces va contra cultura. Por ejemplo, en la economía de Jesús dice, los más pequeños son los más grandes, según Lucas 9:48. Marcos 9:35 nos dice, los últimos serán los primeros. ¿Cómo es esto? Lucas 14, del 8 al 9 nos dice, los primeros lugares son los últimos lugares. Los lugares más importantes son los últimos lugares. Pero, ¿cómo? Si nosotros queremos estar al frente, queremos ser los primeros, queremos ser los más grandes. Él nos dice, honremos a los demás por encima de nosotros mismos. Romanos 12:10. Honremos a los demás por encima de nosotros mismos. ¿Cómo está eso? También nos dice, estimemos a los demás como superiores a nosotros, según Filipenses 2:3. ¿Sí? Estimemos a los demás como superiores a nosotros. Pero otra cosa que es más fuerte, en Mateo 5, 39, 41, Jesús nos enseña algunas cosas muy interesantes y va también contra la cultura. Ofrezcamos la otra mejilla, demos nuestra capa y recorramos la segunda milla. Y esta última expresión de recorrer la segunda milla o la milla extra, yo creo que eso tuvo que herir mucho la susceptibilidad de la mentalidad judía de ese tiempo. ¿Por qué lo digo? En Mateo 5:41 Jesús dijo, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y los conciudadanos de Jesús en ese tiempo vivían bajo el dominio extranjero, ¿sí? Los romanos. Y los soldados romanos los cargaban de impuestos a los judíos y de altos impuestos y de leyes muy opresivas. Por eso el pueblo judío vivía molesto, enojado contra la opresión de los romanos. Y la reacción de algunos ante esta situación para poder llevarla suave, para poder estar más o menos a gusto, pues eran en algunas ocasiones vender sus principios, ¿sí? Vender sus principios, sacrificar sus principios. Otros, al hacer esto, pues trabajaban con el sistema, pues para beneficio propio. Y fue el caso de Mateo, ¿se acuerdan? Antes de ser llamado. En fin, esto es lo que hacían algunos. Otros optaban por mejor aislarse, preferían aislarse. Los escritores de los rollos del mar muerto en Qumran se separaron por completo del mundo y de su maldad. Ellos decidieron aislarse, pero otros decidieron combatir. Y la opción de los celotes, ese grupo, los celotes, la opción era muy simple. Ellos la definían así: haz tus oraciones, afila tu espada y libra una guerra santa. Entonces vemos aquí a los que vendían sus principios, a los que decidieron aislarse y a los que decidieron combatir. 3 opciones tenían entonces los judíos del tiempo de Jesús hacia el imperio romano: venderse, fugarse o pelear. Pero me llama la atención que Jesús introdujo una cuarta opción, y esa cuarta opción era servir. Y esta cuarta opción es muy interesante. Jesús la introdujo implícitamente en su vida y en sus enseñanzas: servir. Por ejemplo, encontramos: sirve a los que te aborrecen, perdona a los que te lastiman, ocupa el lugar menos importante, no el más alto, procura servir y no ser servido. Esto encierra la enseñanza de Jesucristo. Vamos, creo que es la esencia del cristianismo. No te desquites con maldad, sino con bondad.
puede decirlo así, la filosofía de Jesús realmente. Es lo que Jesús enseñó desde un principio. En otras palabras, creo que Jesús creó con esto lo que podríamos llamar ahora el club de la segunda milla. El club de la segunda milla. Mira, los soldados romanos podían obligar legalmente a ciudadanos judíos a llevar su carga una milla. Es decir, con un simple mandato verbal, podían requerir, por ejemplo, al agricultor que está trabajando ahí y decirle, hey, cárgame esto, ayúdame con esto, una milla. Y ellos tenían que salirse de sus siembras, por ejemplo. O decirle al comerciante, hey, cárgame esto una milla. El soldado se lo podía decir y tenía que dejar su negocio y servirles a lo que los soldados estaban llamando a cualquier judío. Esa era la situación que estaban viviendo. Por eso Jesús dijo a cualquiera que te obligue a llevar una milla, camina 2 con ella. Camina 2. ¿Qué quiso decir Jesús realmente? Jesús lo que estaba diciendo es, da más de lo que se te requiere. Sí, da más de lo que se te requiere. Recorre 2 millas. Al final de la primera milla, tú sigue caminando. Eso era básicamente lo que Jesús estaba diciendo. En otras palabras, hay cuenta que tú tomas por sorpresa al soldado romano que te obliga a llevar una milla. Y dile, Señor, no es suficiente lo que he hecho por usted. Voy a llevar su carga otra milla. Haz más de lo que te exigen y hazlo con gozo además y con alegría. Eso es básicamente lo que Jesús estaba diciendo. Creo que era contracultura y ahora también se aplica, creo, contracultura. El club de la segunda milla, yo pienso que todavía existe. Sí, todavía es real. Sus miembros son aquellos que renuncian a ambiciones a la altura del Everest para brindar esperanza a colegas escaladores que han sido desahuciados por el sistema. Sí, ese es el club ahora de la segunda milla. Hombres y mujeres dispuestos a sacrificar sus aspiraciones personales, su Everest personal, por llevar a la vida a aquellos que han sido desahuciados por el sistema, por sus condiciones que ahora están viviendo. Y hay muchos ejemplos de siervos de la segunda milla en las iglesias. Yo he conocido mucha gente, sí, de gente que realmente no son mucha gente. Algunas personas, esa gente que no le importa el horario, que ellos llegan más temprano que cuando tienen que llegar, llegan y revisan que las cosas estén en orden, a lo mejor limpian las sillas, a lo mejor revisan los baños, a lo mejor acomodan las cosas que no están bien acomodadas, a lo mejor, no sé, encienden los equipos de aire acondicionado, a lo mejor barren el agua que se quedó por ahí, o a lo mejor ayudan porque llovió y la cosa se puso un poquito complicada. No sé, esa gente sigue existiendo. Esos son los siervos de la segunda milla. ¿Sí? Nadie les pide que hagan ese trabajo. Nadie, inclusive nadie sabe ni siquiera que lo están realizando. Eso es muy importante. ¿Sí? Y él no le dice a nadie y ni pide nada a cambio. Simple y sencillamente son miembros ilustres del club de la segunda milla. Sí, personas que no ocupan que les diga, ellos están listos para servir a cualquier hora, en cualquier tiempo. Ellos no ponen pretextos. Es más, no ocupan que le den indicaciones. Ellos están ahí para servir y lo hacen. He conocido gente así. Y el club de la segunda milla, déjame decirte, se identifica, es muy fácil identificar a sus miembros, porque no llevan insignias en uniformes, no llevan ni siquiera uniformes, y lo único que portan son sonrisas, es una actitud positiva. Eso son lo que identifica a los miembros del club de la segunda milla. ¿Sí? Ellos han descubierto el secreto. El gozo se encuentra en el esfuerzo adicional. Así es, más allá de lo que tienes que hacer. Ellos lo hacen de una manera generosa, alegre. Jesús lo dijo que lo hiciéramos. Si te obligan a andar una milla, camina 2 millas. Hazlo, haz más de lo que se te está pidiendo. Y los que recorren la segunda milla leen esta declaración de Jesús. Más bienaventurado es dar
que recibir. Hechos 20:35. Eso es lo que Jesús nos quiso decir al caminar la segunda milla. Al hacer aquellas cosas que otros no se atreven a hacer. Al hacer aquellas cosas a donde muchos son indiferentes, sin que te manden. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y además asienten ellos con sus cabezas cuando oyen la instrucción. El que haya su vida la perderá, según Mateo 10:39. Entienden que nunca se encontrarán a sí mismos, ¿sí?, si se dedican a buscar su propia existencia. No, la dicha, la felicidad, la identidad no está en nosotros mismos. Han descubierto la verdad de que la ayuda a sí mismo pues realmente no sirve, y que el sacrificio propio por los demás, ese es el camino a la vida. Eso es lo que Jesús nos enseña, y que creo que a veces se nos ha complicado entenderlo. Lucas 9:24 dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9:24. Iglesia, amigos, la recompensa realmente está en el marcador de la carretera después de la segunda milla. Allá se encuentra la recompensa verdadera. Siempre está después de la segunda milla. ¿No has sentido una alegría, una satisfacción muy profunda cuando haces algo por alguien, donde nadie te obliga, sino que fue voluntario? Diste algo, ayudaste a algo, enseñaste a alguien, lo animaste, más allá de que estabas cansado, exhausto, etc. Ok, por eso te digo que el premio verdadero está después de la segunda milla. Y hay algo en la Escritura que a veces lo hemos leído desde una perspectiva, pero que en este contexto del que estoy hablando ahora, cobra un interés muy particular. En los días finales de la vida terrenal de Jesús, casi una semana antes de que fuera llevado a la cruz, Jesús compartió una comida con una familia, unos amigos de él muy, muy importantes para Jesús. Fueron María, Marta y Lázaro, amigos entrañables que él amaba y que ellos lo amaban. En esa comida que Jesús compartió con ellos, fue una semana antes de que Jesús se enfrentara al látigo romano, ¿sí?, donde Jesús se enfrentaría a las puntas de las espinas que encajarían en sus sienes, y al hierro de los clavos que el soldado romano clavaría en sus manos y en sus pies. Pero en aquella tarde de la comida, Jesús sintió el amor de 3 amigos en la casa de sus amigos en Betania. Sintió la amistad, el amor, el afecto, el cariño. Pero no obstante, para María no fue suficiente ese tiempo ahí en su casa, cenar con él, sino que en Juan 12:3 nos narra este episodio también, que es conmovedor. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, un perfume muy, muy caro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Ese fue algo que María hizo después de esa comida que tuvieron en su casa con Jesús. Y los del grupo de la milla obligatoria, voy a decir así, como fue el caso de Judas, criticaron ese acto como un gasto innecesario. ¿Se acuerdan? Si ustedes leen la palabra, se van a dar cuenta que murmuraron, pues, diciendo que era tanto dinero desperdiciado porque era un perfume muy caro, se le pudo haber dado a los pobres. Eso fueron los que hicieron lo del club de la milla obligatoria. Pero Jesús no estaba de acuerdo. Jesús, él recibió ese gesto de María como una demostración de amor extravagante. Sí, extraordinaria. El amor de una amiga de corazón que le brindó su regalo más valioso, el regalo más preciado. Así lo tomó Jesús. Y podemos nosotros seguir el ejemplo de María, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar
a otros, cómo podemos brindarnos a otros, y más en los tiempos en que estamos experimentando, ¿sí? Ya mucho tiempo, pero no solamente estos tiempos, en los tiempos normales también, cómo podemos nosotros caminar esa segunda milla, pero además con gozo, con alegría, no porque alguien me ve, no porque alguien está observándome, no para quedar bien con nadie, sino que sea el estilo de vida. Eso fue el estilo de vida de Jesús. Y eso es lo que creo yo, la doctrina cristiana enseña con mayor profundidad, pero tal vez la hemos cambiado por cosas más superfluas, por cosas más a la vista, que se vean. Pero Jesús nos dijo, camina la segunda milla, dile a la persona que te está ordenando, yo quiero hacer más por usted. Y eso fue lo que hizo María, en este caso, cuando fue a derramar el perfume sobre Jesús. Pero cuántas oportunidades tenemos en el día a día de hacer cosas extraordinarias. Y creo que este mundo está demandando un cristianismo con esas características. ¿Quieres cambiar radicalmente un día aburrido? ¿Sí? Pues realiza actos de generosidad extrema, ¿sí? Actos que no se puedan remunerar, o sea, que no esperes el pago, simple y sencillamente haz el bien, simple y sencillamente camina esa milla extra. Ahora, también para ello tengo algunas 2, 3 ideas más que son importantes. Una de ellas es, mira, no te creas tanto, no nos creamos tanto. Mira, Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, Moisés lo hizo, mira, siendo uno de los líderes más prominentes de la historia, realmente, y no solamente de la historia bíblica, yo creo que en general, conducir a una nación por el desierto, con todo lo que esto representó, se necesitó haber sido un gran líder, inclusive con sus errores, fue un gran líder que Dios forjó en el camino por el desierto. Y sin embargo, la Biblia dice de Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No había en él orgullo, no había en él vanagloria, no había en él prepotencia, fue un hombre manso. Entonces, no te creas tanto, no nos creamos tanto. María también, ahora hablando de la madre de Jesús, cuando Dios declaró que su vientre sería el hogar para su hijo, a que ponemos nombre a Jesús, cuando el vientre se convirtió en el hogar pues, de Jesús, ella no se jactó ni dijo, mira, yo soy la escogida de Dios, Él vio en mí ciertas virtudes. No. Lucas 1:38 declara que María lo que dijo fue cuando el ángel habló con ella, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Así fue. Y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Juan el Bautista hizo lo mismo, aunque era pariente de Dios en la tierra, por decirlo de alguna manera. Acuérdate que era primo de Jesús. Se mantuvo firme en su resolución y dijo, según Juan 3:30, es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. Pero si no te bastan estos ejemplos, Jesús mismo quedó incluido en la palabra de Hebreos 2:9, fue hecho un poco menor que los ángeles. En su humanidad, Jesús encaja también ahí. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, no nos creamos tanto, ¿sí? Jesús prefirió quedarse en el grupo de los sirvientes. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo? ¿Por qué no imitarlo? Mira, somos importantes, sí, pero no somos esenciales. Somos valiosos, sí, pero no somos indispensables, iglesia. Tenemos un papel en la obra, de acuerdo, pero no tenemos el papel principal, no somos el actor principal de la obra. Tenemos una canción para cantar, sí, pero no somos los solistas. Dios lo es. Él sí lo es. Y quiero terminar con esto, iglesia. A Dios le fue muy bien antes de nuestro nacimiento, ¿sí? Antes de que nosotros naciéramos, a Dios le fue bien. Y le seguirá yendo bien después de nuestra muerte. Así es que tú y yo
no somos determinantes. Él lo empezó todo, lo sustenta todo y lo llevará todo a una culminación gloriosa, contigo o sin mí. Esa es la realidad. Pero mientras tanto, tenemos un privilegio supremo, un privilegio que debemos de valorar, rendir nuestro Everest personal, descubrir la satisfacción doble, la de la segunda milla, realizar actos sin esperar recompensa, buscar y ayudar problemas que otros evitan, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestras cruces cada día y seguir a Cristo. Por cierto, Lincoln Hall sobrevivió al descenso del monte Everest gracias a Dan Masur. Él pudo volver a ver a su esposa y a sus hijos en Nueva Zelanda gracias a esos hombres. Un entrevistador de televisión, después de esto, entrevistó a la esposa de Lincoln. Le dijo qué pensaba de los rescatadores, los hombres que habían sacrificado el alcance de la cumbre del monte Everest, que habían preparado por años y que se encontraban a escasos 300 metros de alcanzar la cúspide. ¿Qué pensaba de esos hombres que se sacrificaron para salvar la vida de su esposa? Y ella, queriendo responder, se trababa. No podía hablar. Una vez, 2 veces intentó y las lágrimas se derramaron sobre sus ojos. Y finalmente ella pudo decir, bueno, hablando de Dan Masur, este hombre es un ser humano asombroso. Y también los compañeros que iban con él. El mundo necesita más gente como ellos. Eso dijo la esposa de Lincoln Hall en la entrevista. Y el mundo necesita más gente como ellos. Iglesia, que podamos nosotros ser contados entre ellos, entre los hombres y las mujeres que sabemos caminar la milla extra, la segunda milla. Que Dios te bendiga. Este es el mensaje para la iglesia esta mañana. Espero que se haya quedado ahí en nuestro corazón y que nunca olvidemos que realmente ese es lo que le da sentido a la vida cristiana. Esos son los principios que Jesucristo vivió y nos dejó para nosotros. Dios te bendiga, que tengas una semana muy próspera, muy bendecida, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.